El señor Nansun no puede creer todo lo que le está diciendo Yaren, ya que ésta le había dicho que la señora Cise estaba dispuesta a hacerle daño a todos los de la familia Sadoglu, ya que ella no iba a parar hasta recuperar a su nieta Gudnul. Pero es aquí donde el señor Hazard recibe una llamada y este sale del lugar. Pero aquí también vemos como Hazard ya está decidido a dejar ir a Gudnul, pues este ha reconocido que él no es una mala persona y que mucho menos es de las personas que está para secuestrar a nadie. Pero es aquí que Gudnul le dispara, pues esta lo que quiere ahora es que Miran regrese y que se quede con ella, pues ella no va a permitir que Hazard le vaya a quitar todos los planes que ésta tiene para así poder obtener el amor de Miran. Vemos como Miran está junto a Rayyan, la cual, a pesar de que ésta le ha dado 24 horas para que éste pueda demostrarle todas las cosas que éste le había dicho, es aquí donde ellos dos están viviendo como si nunca hubiera pasado el momento tan desagradable en sus vidas, justamente la parte de la venganza de Miran. Pero ya vemos como la señora Cise y el señor Hazard están rumbo hasta el lugar donde estaba Miran y Rayyan, pero aquí vemos como Firan recibe una llamada de Gudnul, la cual le dice que aquí Azad lo quería hacer daño y que ésta tuvo que dispararle, pero en ese instante, para él no alertar a la señora sultana, este termina yéndose del lugar a rescatar a Gudnul. Vemos como Miran no deja ni un instante de demostrarle a Rayyan que este está perdidamente enamorado de ella y que a pesar del error que este había cometido, ahora su corazón solamente late por el amor que le tiene a ella. Vemos como al Gudnul está peleándole a Hazard, pues esta le dice que ni él ni nadie van a hacer que esta pueda llevar a cabo todos sus planes para conquistar a Miran. En ese instante llega Firan y esta finge desmayarse, supuestamente por el daño que Azad le iba a hacer a esta. Vemos como mientras Rayyan y Miran estaban caminando muy agarraditos de manos, aquí llega la señora Azize junto a sus hombres, pero es aquí donde Miran le dice a Rayyan que esta no se preocupe, ya que él no la dejaría sola. Pero la señora Azize le grita a Miran y le dice a este que él debe de devolver a esta deshonrada y que él no puede olvidarse de todas las cosas que ellos iban a llevar a cabo. Pero aquí Miran no le permite a su abuela a ofender a Rayyan, pero en ese instante llega el señor Hazard, el cual defiende a Rayyan y le dice a Miran que este no vuelva a cruzarse en el camino de su hija, ya que este le había hecho daño y que él estaba dispuesto a hacerle daño a él si se volvía a meter en los pasos o en el camino de su hija. Pero en ese instante vemos como Miran le quita la pistola y este en ese instante le dice al señor Hazard que él no va a permitir que se lleve a Rayyan y mucho menos que este vaya a ponerle en contra de él, pues aquí el único que ha devastado a su familia es justamente él. Pero en ese instante, al Rayyan ver la discusión entre su padre y Miran, esta decide montarse en el carro de su padre y decirle a Miran que los de ellos dos había terminado en ese instante, ya que ella decidía regresar a su familia. Vemos cómo Firan llega hasta la casa. La señora sultana se pone bastante contenta al ver a su hija Gudnul, pero esta llega fingiendo como que le habían hecho daño y esta le dice a su madre que ella, a pesar de que le había disparado a Hazard, era justamente para defenderse de que este no le fuera a hacer ningún daño. Pero vemos como Elif le dice a esta que ella está mintiendo, ya que Hazard no sería capaz de maltratarla a ella y mucho menos de hacerle daño. Pero la señora sultana le dice que como esta conoce a Hazard y que porque esta tiene que defenderlo si ellas son su familia. Pero es aquí donde Firan le dice que se calmen, ya que la situación se estaba tornando un poco tensa. Vemos como la señora así se trata de convencer a Miran
de que éste debe de volver a tener los pies en la tierra y ser razonable y pensar no como estaba pensando ahora, sino más bien en la búsqueda de venganza y de llevar a cabo todos los planes que ésta había hecho junto a él durante 27 años. Vemos como a la señora Handan le comunica a la señora que ésta tiene vigilando a la familia de los Slambey que ella se había enterado que a su hijo lo habían disparado y que éste estaba supuestamente muerto. Pero es aquí donde está, al tirar el grito, todos salen y cuando todos estaban llorando y estaban en shock por el tema de que le habían dado la noticia de que Assad estaba muerto, este entra, pero estaba tan mal herido que cuando llega se desmaya. Pero aquí su padre decide llamar a los médicos para que lo atiendan en ese mismo lugar. Pero no solamente a este tiene algunas heridas, sino que miran, tiene heridas que le están carcomiendo el alma, ya que su corazón está que no puede contener todo el sentimiento que este tiene hacia Rayán. Pero más el hecho de no poder estar con esta, ya que él reconoce de que le ha hecho bastante daño y que esta no se lo merecía. Pero su abuela intenta convencerlo de que todas las cosas que este había hecho eran correctas justamente para cobrar el honor de su familia. Pero aquí este le deja claro a su abuela que si él tiene algún tipo de problema con los Sadoglu era justamente con el señor Hassad, no con su hija Rayán. Pero aquí la señora Cisse se siente que ha perdido el control y decide irse, pero le dice a Miran que lo va a esperar en la casa. Vemos cómo Rayán le comenta a su padre de que esta no se había ido con el consentimiento de esta, sino más bien que Miran se la había llevado en contra de su voluntad, pero él le dice que le cree. Pero mientras tanto en la casa vemos como la tensión crece, pero ya todos están un poco más calmados al ver a Hassad, justamente, aunque está herido, pero ya está en la casa. Y vemos también como el señor Nansun le dice a la señora Handan que como ésta se había enterado de que a este le habían hecho daño, y es aquí que para Yaren quedar bien delante de su abuelo le dice que su madre había puesto a alguien a vigilar todos los movimientos que hacían en la casa de los Slambey. Pero para sorpresa de esta, el abuelo Nansun termina felicitando a la señora Handan en vez de decirle algunas cosas, molestarse con esta, y le dice que por primera vez esta había actuado de forma inteligente. Pero vemos cómo llega el señor Hassad junto a su hija Rayán, y esta al enterarse de que a Hassad la habían herido, esta sale huyendo para saber el estado de este, pero al llegar le dice a este que cómo estaba y lo llama primo, por lo que a él se le parte el alma, ya que todas las cosas que este había hecho justamente había sido por ella. Pero le dice a esta que él reconoce de que ella nunca lo va a ver como algo más que no sea justamente como su primo. Pero esto lo pone a él bastante triste, ya que él ama con todo el alma justamente a Rayán. Pero vemos como la señora así se llega y la señora sultana le dice a Miran que por culpa de su hija había tenido que dispararle a uno de los Sadoglu y que por poco se convierte en una asesina, cosa que sorprende a la señora justamente así. No te pierdas el próximo capítulo. Dale me gusta a este video y suscríbete a este canal.